collar maldito. Buenas tardes, Ger. Me llamo Rocío y soy de Buenos Aires, Argentina. Hace varios días que comencé a escuchar tus podcasts y me siento atrapada con cada uno de ellos. Por este motivo, me sentí impulsada a contarte una de mis experiencias paranormales. Desde chica, he vivido cosas extrañas. Ver a un ser parecido a mi mamá llamándome mientras asomaba su cabeza por mi cuarto. Sentir mi cama temblar como si de un terremoto se tratase. Ver a mis muñecos moverse y un largo etcétera. Pero estas son experiencias de mi infancia, así que nunca llegué a sentir tanto miedo a lo sobrenatural, sino solo mucho respeto. Sin embargo, eso cambia una noche de verano del 2021. Esa noche me encontraba acostada en mi cama escuchando música. Eran aproximadamente las 3 de la mañana y no tenía sueño. Cuando ya me disponía a dormir, vi por el rabillo del ojo una silueta que pasó corriendo de un extremo de la habitación hacia mi puerta. Me quedé paralizada del shock. Al adaptarse mis ojos a la oscuridad, noté la figura oscura de una niña detrás de unos abrigos colgados. De repente, ella se movió a una velocidad impresionante hacia mi mesita de noche y luego a la punta de mi cama. Tenía los ojos rojos y llevaba un vestido elegante con volados. Me miraba fijamente sin moverse. Yo quería gritar o moverme, pero el miedo me paralizó. De pronto, la niña se acercó y extendió sus manos para darme algo, pero no pude ver qué era. A pesar del miedo, me limité a observarla. Se movía cada vez más rápido y con pasos cortos, insistiendo en que tomara lo que ofrecía. Emitía sonidos de queja y el ambiente se volvía más tenso. Cuando estaba a unos centímetros, me cubrí con las sábanas y comencé a orar desesperadamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Minutos después, ella ya no estaba. A la mañana siguiente mi mamá encontró un collar en el suelo de mi habitación, del cual nunca supimos su origen. Un día decidí ponerme ese collar. Esa noche, un familiar murió asfixiado por razones desconocidas. Mi cuello amaneció marcado con la forma del collar y ese familiar tenía la misma marca. Aún me atormenta pensar que yo pude haber causado esa trágica pérdida. Hoy en día sigo viendo figuras, oyendo voces y teniendo pensamientos que lamentablemente suelen preceder a eventos desafortunados. Espero que mi historia te haya entretenido. Si lo deseas, puedo enviarte más relatos paranormales que he vivido. Cuídate, Ger, y sigue compartiendo estas historias que tanto impactan. Muchas gracias. Saludos, Rocío. Por favor, regálame un like si el video te está gustando. Esto me ayuda mucho a seguir subiendo más contenido para ustedes. Las sombras entraron. Hola, soy Romina, una seguidora chilena de tu canal. Me gustaría compartir mi experiencia, pues he escuchado muchos relatos similares a lo que viví de niña. Quizás exista algún denominador común en estas experiencias. Cuando tenía cerca de 8 o 9 años, mi familia, que es chilena, residía temporalmente en Argentina. Sin embargo, para las fiestas solíamos volver a Chile para visitar a nuestra familia. En una de esas ocasiones nos alojamos en la casa de mi madrina, una casona antigua con pisos de madera y un pasillo ancho adornado con helechos colgantes muy iluminado.
A los lados se distribuían las habitaciones con puertas dobles tipo postigos y el baño. Era un pasillo largo que llevaba a la cocina, la cual estaba separada de la casa principal. Recuerdo que apenas llegamos, nos instalamos en una de las habitaciones. Una mañana, desperté muy temprano con una extraña sensación. Mis padres dormían juntos en la cama de al lado. Yo tenía ganas de ir al baño, pero mi madre me había pedido que los dejara descansar y que no los molestara tan temprano. Comencé a escuchar atentamente, esperando detectar si alguien más se había levantado. Oí el canto de los pájaros, las gallinas en el fondo del patio y, a lo lejos, el ruido de un motor. Pero nadie que estuviera cerca en la casa. Pasado un tiempo, escuché pasos en el pasillo, lentos, acercándose a nuestra puerta. Me incorporé un poco ya que quería ir al baño pero sin despertar a los demás. La habitación estaba oscura, pues puertas y ventanas estaban cerradas. La puerta, que estaba asegurada por dentro, se abrió, dejando entrar dos figuras, una grande, similar a mi padre, y otra más pequeña, como un niño. Eran solo sombras sin ojos ni cara, pero aterradoras, emanando una energía oscura y negativa que intensificaba la oscuridad del entorno. Se acercaban, y aunque no tenían ojos, sentía que me miraban. Me cubrí el rostro con las frazadas, sin lograr cubrirme completamente, y grité varias veces. Mis padres despertaron. Mi madre se acercó y mi padre encendió la lámpara del velador. Las sombras seguían ahí y yo las señalaba insistiendo en su presencia. Ellos veían hacia donde yo señalaba y me decían que no había nada, que era solo una pesadilla, pero yo sabía que no era así. Mi padre intentó atravesarlas como si fueran humo, y yo le gritaba que no lo hiciera. Él avanzaba para demostrarme que no había nada, pero yo seguía viéndolas. Finalmente las figuras comenzaron a disiparse a medida que más personas de la casa se despertaban por mis gritos y se asomaban para ver si estaba bien. La puerta quedó abierta después de la aparición de estas entidades. Al reflexionar sobre lo sucedido, me di cuenta de que había estado despierta al menos una hora. Había oído a los pájaros y a las gallinas, y más tarde supe que el sonido de ese auto arrancando pertenecía a un vecino que se iba al trabajo a las 7 de la mañana, siendo él el más cercano a la casa. Por lo tanto, no fue un sueño ni una pesadilla. Todo ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana, y fue una experiencia aterradora. Pies en el techo. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Israel y tengo algunas historias que puedo contar. Hoy, sin embargo, solo compartiré una, aunque espero lograr enviar otra más adelante. Quisiera aclarar que no soy muy bueno contando historias, y esta es extremadamente corta. Mi historia comienza en mi casa. Hubo un tiempo en el que se escuchaban ruidos en el techo, como si alguien corriera por él. Una noche, mientras mi hermana y mis padres asistían a una fiesta alrededor de las 12 de la tarde, escuché esos ruidos. Actué impulsivamente, lo que probablemente no debería haber hecho. Tomé mi linterna y subí por una escalera de mano para alcanzar el techo. Sin asomarme por completo, iluminé lo que sería el suelo del techo y vi unos pies completamente negros y descalzos. Eso me asustó como no tienes idea, así que bajé lo más rápido posible.
Una semana después, esos ruidos cesaron y no los he vuelto a escuchar. Me arrastraron. Hola Ger, recientemente descubrí tu canal y se ha convertido en una de mis cosas favoritas para escuchar mientras trabajo y en mis momentos de ocio. La historia que voy a contarte no es propiamente una historia, sino una serie de sucesos curiosos. Resulta que, al igual que muchas personas, sufro de parálisis del sueño, en la que estás consciente pero no puedes hablar. Esto comenzó cuando era pequeña, y me ocurría de vez en cuando. Recuerdo que cuando finalmente lograba moverme, sentía como si hubiera estado amarrada y de repente me soltaran. En aquel entonces mi habitación estaba en el segundo piso. Siempre compartí la habitación con mis hermanos, con mi hermana durmiendo en la litera de arriba y yo en la de abajo, y mi hermano en una cama al lado, dejando un pequeño pasillo entre ambas camas. Una noche me desperté con una sensación de pesadez en el cuerpo, y cuando intenté hablar, no salió ni un sonido. Me di cuenta de que, como en otras ocasiones, estaba experimentando una parálisis. Traté de mantener la calma, ya que en este punto ya estaba acostumbrada a ello. Miraba hacia la cama de arriba y, debido a la falta de luz, podía decir que aún era de noche. En un momento dado, empecé a sentir cómo las sábanas que me cubrían se deslizaban lentamente, desde mi cuerpo hasta el final de la cama, como si alguien las estuviera jalando. Inmediatamente me asusté, porque esto no era normal ni me había pasado antes. Intenté gritar pidiendo ayuda a mis hermanos. Sentía que podía mover la boca, pero era como si solo saliera aire y el sonido quedara atrapado en mi garganta. Una vez que estuve completamente descubierta, sentí que mi cuerpo era arrastrado desde los pies fuera de la cama. Mientras me deslizaba, podía sentir cómo las sábanas se arrugaban bajo mi cuerpo. Percibía la fricción. Primero bajaron mis pies y mis piernas, y cuando mi espalda estaba saliendo de la cama, esperaba sentir el golpe de mi cuerpo al caer al suelo. Pero en cambio, caí suavemente, como si me hubieran dejado en el suelo en lugar de arrojarme. Una vez en el suelo, comencé a ser arrastrada por el pasillo hacia la puerta. Mientras sentía el frío del suelo bajo de mí, seguía intentando gritar sin éxito. Trataba de ver qué era lo que me estaba jalando, pero no había nada, y aún así mi cuerpo no se detenía. Cuando llegué a la puerta recuerdo que estaba extremadamente asustada, ya que las escaleras estaban junto a ella, y pensé que lo que fuera que me estuviera jalando me llevaría abajo, y no podría hacer nada para defenderme. Sin embargo, me detuve en el umbral de la puerta, y de repente desperté en mi cama, tapada normalmente y con la luz de la mañana entrando por la ventana. Un poco desorientada me senté, tratando de averiguar si lo que había sucedido fue un sueño o fue real. La lógica me decía que obviamente había sido un sueño, pero no podía entender por qué todo se había sentido tan real. Las sábanas descendiendo, yo deslizándome, la sensación de frío en el suelo. Nunca había tenido un sueño tan vívido y me costaba creer que mi cerebro hubiera recreado con tanto detalle cada textura y temperatura. A pesar de todo, elegí creer que había sido simplemente un sueño, ya que era lo más lógico, porque las cosas paranormales no existen, ¿verdad? Este sueño se volvió recurrente. Cada vez que experimentaba una parálisis del sueño, volvía a tener la sensación de ser arrastrada desde la cama hacia la puerta,
pero siempre me detenía en el umbral y despertaba. Cada vez que sucedía me causaba desconcierto y me invadía el mismo miedo que la primera vez. Nunca lograba gritar para despertar a mis hermanos. Era una sensación horrible. Unos años después, nos mudamos a una casa cercana a la anterior y el sueño persistió casi con la misma frecuencia. Luego, debido a un problema en el vecindario, nos mudamos nuevamente, esta vez a un lugar mucho más alejado. Llevamos 2 años aquí y desde que nos mudamos no he vuelto a tener ese sueño ni a experimentar parálisis. Ha sido liberador, pero aún así, siempre tengo la preocupación de que vuelva a suceder. Sé que no es una historia terrorífica, pero es algo que nunca he podido explicar y que me causa mucho miedo. Gracias por leer mi historia y saludos. El sueño con el diablo. Hola, Ger. Es un placer saludarte. Me llamo Leonardo Sarasúa. Me gustan mucho tus videos y más que nada esta sección donde narras las historias de tus suscriptores. En esta ocasión quiero contarte una de las tantas anécdotas sobrenaturales que han sucedido a miembros de mi familia, incluyéndome a mí. Todas estas vivencias ocurren en nuestro lugar de residencia en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, México, en una pequeña comunidad llamada Carvajal. Desde siempre esta comunidad ha sido rica en historias y leyendas de origen paranormal, como La Llorona, el Charro Negro, brujas, nahuales, etc., contadas por los más ancianos. Sin embargo, estos sucesos no han dejado de ocurrir hasta el día de hoy. Mi padre, un hombre que toda su vida se dedicó a trabajar de manera honrada, ya sea en la siembra o en la construcción, es una persona íntegra y valiente. Un día, en un momento desconocido de su vida, notó algo muy interesante. A diferencia de la mayoría que olvida los sueños al despertar, él no los olvidaba. Más aún, sus sueños eran premonitorios. Soñaba con encuentros con personas en lugares y horas específicos que luego ocurrían. Gracias a esto, pudo conocer la ubicación de su entonces novia y verla a escondidas, ya que en esa época los padres eran muy protectores y no aprobaban esta relación. Sin embargo, en una ocasión tuvo un sueño diferente. Soñó que se encontraría con una mujer de edad avanzada de la comunidad, de nombre Brígida, que se dirigiría a lavar ropa al arroyo a las 3 p.m. Pero le advertían que no fuera a su encuentro, que no se acercara, ya que ella no era Brígida, ni siquiera era humana, sino el diablo mismo. Despertó convencido de que este sueño también se haría realidad. Durante todo el día pensó en ello con gran curiosidad, así que decidió acercarse para confirmarlo. Para su sorpresa, a las 3 de la tarde exactamente, vio a la señora Brígida dirigiéndose al arroyo tal como había soñado. Incapaz de acercarse, debido a que sus sueños nunca se habían equivocado, el miedo lo invadió. Desde ese día, no volvió a tener sueños premonitorios, tal vez porque reprimió ese don o porque el ente así lo decidió. Siempre ha sido una persona sensible, al igual que ahora lo somos sus hijos. Don o maldición, podemos ver cosas y hemos tenido encuentros con entes que no pertenecen a este plano. Te contaré más en otra ocasión si decides publicar mis historias, lo cual me haría feliz. Te mando un cordial saludo y disfruto mucho de tu trabajo. Espero que sigas adelante con mucho éxito en tu proyecto. Gracias por la atención. Oscuros. Un simple like es una manera sencilla pero poderosa de apoyar este canal. Así alcanzaremos a más personas amantes de las historias de horror. Les recuerdo también que el próximo 6 de abril tendremos una presentación de mi libro El bestiario de Morgenstern, Portadores de Muerte,
la segunda entrega de esta saga monstruosa. Espero verlos por ahí para que puedan adquirir su ejemplar y nos podamos saludar. Muchas gracias. Hasta pronto, oscuros.